todos, bienvenidos a esta nueva emisión de Sin Filtros. Me acompaña Hugo Achá, él es abogado y, bueno, experto en seguridad global. Bienvenido, Hugo. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta emisión de Sin Filtros. MyWord, es siempre un verdadero placer y estamos a tus órdenes. Quiero darle la bienvenida a todas las personas que ahora se están incorporando a nuestro superchat. Muchísimas gracias a todos y en particular a nuestros moderadores, a Migdalia Chirinos, a Tamaris López, a Nesta y a Lontán por ayudarnos a controlar y a manejar todos esos comentarios. Son bienvenidos todos, pero hay que mantener la línea y la política de estas plataformas por donde nosotros estamos transmitiendo. Hugo, estamos preocupados por la imagen que se ha venido trastocando por parte de la comunidad internacional hacia Estados Unidos. En los últimos días hemos observado cómo un triángulo encabezado por Rusia y por China y por el régimen de Nicolás Maduro ha estado prácticamente burlándose a nivel internacional del protagonismo que anteriormente tenía los Estados Unidos. A muchos les ha extrañado que incluso el caso de China, donde un vocero importante del régimen del Partido Comunista ha hablado a favor de un hombre que está siendo buscado por la justicia de los Estados Unidos para que enfrente lo que se llaman delitos de carácter financiero. Estamos hablando de Alex Saab, un país pequeño de África Occidental como es Cabo Verde, tiene un enredo increíble en la extradición de un individuo por las grandes presiones que existen sobre ese gobierno por parte de Venezuela, de Rusia, de China y otros aliados importantes. Te pregunto, ¿cómo ves este tema? Y también, si es que Estados Unidos está perdiendo un protagonismo que, anteriormente uno no podía imaginar que esto se presentara en los niveles que estamos viendo en estos momentos. Bueno, a ver, MyWord, lo que voy a decir va a parecer una verdad de perogrullo, pero hay que tomarla como base de partida. La geopolítica se parece mucho más en su contexto a las ciencias exactas que a las ciencias sociales. Me explico. No existe ningún vacío en ese ámbito que permanezca. Todo vacío en el ámbito de la geopolítica es llenado por algún poder concurrente o adversario. En ese sentido, la salida de los Estados Unidos de Afganistán, la manera como esa salida se estructura, las consecuencias que esa salida tiene, primero en lo interno, segundo en el escenario internacional, acarrean consecuencias. La historia está llena de ejemplos a donde en cada ocasión cuando una potencia dominante trastabilla, pierde un grado de influencia, los poderes que con ella compiten ven en esto una oportunidad. El problema es que no siempre ese traspié significa ese tan anhelado fin de un imperio. Hay que recordar que a Estados Unidos le han pronosticado tantas veces que es el fin de su predominio, de su posición, de su condición de potencia global, que es, yo creo, una crónica de desastres cada vez que esa situación ha sucedido y se ha retado esa hegemonía y le ha costado de una forma u otra a el escenario global las decisiones que los poderes, las potencias que compiten con los Estados Unidos han tomado. Entonces, retomando esta línea de razonamiento, lo que sucede cada vez que la potencia hegemónica enfrenta dificultades, las potencias que compiten por el predominio ven esto como una oportunidad. El problema es que no siempre es el final de ese, entre comillas, imperio. Sucedió con la Gran Bretaña, sucedió en su momento con los Estados Unidos en otras circunstancias, sucedió al final de la guerra de Vietnam, sucedió durante el periodo Carter con la crisis de los rehenes, sucedió inclusive al punto de que provocó que la Unión Soviética invadiera Afganistán y diera el puntapié inicial del proceso que hoy ha tenido una nueva etapa con la salida de los Estados Unidos de ese espacio del hinterland eurasiático.
Entonces, es inevitable que ante esta condición de aparente debilidad, Rusia, China, Irán, Cuba y regímenes periféricos como el de Caracas interpreten esta situación como una oportunidad ante la debilidad del poder hegemónico. Vuelvo a reiterar, el problema es que no necesariamente un evento que parece dar la razón a mis anhelos es un hecho consumado. Y hay algo que a mí siempre me gusta recordar, querida Maybor, y es una frase de Winston Churchill, que dijo: usted puede estar seguro que los Estados Unidos hará lo correcto, después de ensayar todas las soluciones equivocadas posibles. Entonces, más allá de que evoca un grado de ese sentido del humor ácido que tenía el legendario líder británico, refleja una situación de un país que es en el fondo una gigantesca estructura burocrática. Una estructura burocrática con áreas de actuación que no se interfieren entre sí, pero que son terriblemente enrevesadas. Tú mejor que nadie conoces lo que es la oficina de un fiscal en los distritos federales de New Jersey o New York. Parecen unos laberintos, son unas oficinas pequeñitas de papeles hasta el techo, a donde funcionarios tienen que básicamente moverse a veces de costado para tratar de encontrar un lugar a donde puedan asentar un nuevo expediente. Y sin embargo, esta burocracia implacable en su acumulación de documentos, de evidencia, es la que hace que se muevan los engranajes de un mecanismo que no le pide permiso a los elementos de la política para funcionar. Y esta es la parte a donde se hace, en mi opinión, una evaluación errónea desde Moscú, desde Beijing, desde La Habana o desde Caracas, a donde la orden de un funcionario de naturaleza política o del líder o del caudillo o del zar de todas las Rusias puede decirle a un fiscal: oiga, deje de investigar, o a un juez: no emita un mandamiento. No conciben, por una cuestión de estructura, de concepto de esos sistemas, que exista algo como lo que se ve en Estados Unidos, que es frustrante. ¿Quién mejor que tú para saberlo? ¿Qué es lento? ¿Quién mejor que tú para saberlo? ¿Qué es pesado? ¿Quién mejor que tú para saberlo, Maybor? Pero no va a cambiarlo. No va a cambiarlo. Entonces creo, como vuelvo a repetir, es mi opinión, que es un error fundamental de concepto el que comete el Kremlin cuando envía a la señora María Zaharova a decir: ha sido una decisión política de los Estados Unidos la de interferir con las negociaciones que estamos coordinando en México para obtener la paz para el pueblo venezolano. No, de hecho, sería muy difícil el aplicar ese razonamiento cuando los retrasos que ha sufrido la causa son más atribuibles a la defensa de Saab que a cualquier tipo de decisión que hubiera podido tomar el gobierno de Estados Unidos. Y es creer demasiado en una teoría de la conspiración que vaya a haber simultáneamente las agencias de inteligencia y policiales españolas, que más allá del caos que se da en el nivel político de España, son agencias sólidas en su proceder profesional, justamente haber accedido a realizar la parte operativa de una detención en relación al señor Carvajal, coordinada con la Agencia Antinarcóticos de los Estados Unidos. Creo de que esta conjunción de eventos afecta, en el caso de quienes desafían a los Estados Unidos, intereses políticos, pero se equivoca cuando cree que son elementos de carácter político los que o hacen que Cabo Verde no, entre comillas, obedezca a los Estados Unidos porque Estados Unidos ha perdido poder, o que un juez de las Cortes Españolas determine que se debe seguir el rito procesal cuando hay una situación de asilo pendiente para que no se conceda la extradición de Carvajal. Sí, es importante aclarar este aspecto en particular porque hemos visto cómo se maneja con muy buen criterio desde el punto de vista estratégico la propaganda de estos regímenes. Creo que hemos aprendido a lo largo de toda la historia
cómo el régimen tanto venezolano, copiado del ruso o del chino, manejan con absoluta inteligencia todo lo que es imponer una narrativa, crear relatos falsos, etcétera. Uno de esos relatos es el desmontamiento, por llamarlo de alguna manera, de la justicia estadounidense. Ellos han jugado y amplificado, si se quiere, algunos casos que han ocurrido, por cierto, acá en la ciudad de Nueva York, en la Corte del Distrito Sur. Nos referimos, por ejemplo, al caso del jefe de defensa de México, Salvador Cienfuegos, o también a uno de los personajes que fue acusado de haber lavado más de 100 millones de dólares al régimen de Hugo Chávez y a favor de la dictadura de los ayatolas allá en Irán. Entonces, cuando uno ve estos casos, uno se pregunta, ¿será que el sistema de justicia podría de alguna manera estar infiltrado por estos regímenes, o es que ellos aprovechan algo aislado que pasó acá en Nueva York para magnificarlo y decir la justicia de los Estados Unidos está penetrada y ya no es lo mismo? Hay que recordar que el sistema de aplicación de la justicia en Estados Unidos es la columna vertebral del sistema y por eso se diferencia de otros países del hemisferio. Bueno, querida Maybord, yo creo, y otra vez es una opinión muy personal, de que el sistema tiene su mayor virtud y su mayor defecto en su minuciosidad y pesadez burocrática. ¿Por qué razón? Porque muchas veces cuando se dan casos como estos, es frustrante para quienes tenemos la certeza de la actividad de elementos como los que tú has nombrado, de elementos que participan en tiempo real porque lo siguen haciendo en operaciones de lavado de activos, triangulación de recursos, financiamiento al terrorismo, narcotráfico, torturas, violaciones de derechos humanos y otra serie de delitos, que cuando vienen a los Estados Unidos, el sistema les ofrece el mismo nivel de protección, tutela de derechos y garantías que a cualquier ciudadano de bien. Esta es una reacción muy normal. Y a veces, en esa minuciosidad, la carencia de una pequeña formalidad puede ser la generación de un defecto invencible que haga que un funcionario de esa burocracia diga que una prueba no es admisible, diga que un testimonio ya no es válido y le dé a elementos como estos, que generalmente tienen la ventaja de una gran cantidad de recursos financieros y la posibilidad de cubrirse con el asesoramiento, con el apoyo de algunas de las firmas de abogados de mayor peso e influencia en las cortes federales, y terminan saliendo bien librados. ¿Significa eso que el sistema es o ha sido penetrado o se ha corrompido, está corrupto? No, es otra vez una muestra de que toda esta situación amalgama una serie de conceptos, de posiciones garantistas que están contempladas en la Constitución, que se siguen a rajatabla y que nos son extraños, porque los países de los que venimos están, y esto es lamentable, pero es cierto, vulnerables a que el poder, el dinero, la influencia prevalezcan y hagan que funcionarios judiciales o fiscales vayan a torcer en algún momento el rumbo de esa justicia. Vuelvo a reiterar, frustrante muchas veces, nos ha dejado, y digo nos ha dejado porque tú y yo lo hemos visto y vivido en carne propia, un muy mal sabor de boca, pero también, otra vez volviendo a aquella frase de Churchill, a veces deja en shock a todos estos actores externos porque termina emitiendo sentencias condenatorias, estableciendo cuestiones de investigación que son sorprendentes para el otro lado. Ahí está para probarlo la lista Magnitsky, ahí está hoy día requerido por la justicia norteamericana un ciudadano de nombre Nicolás Maduro Moros, ahí está el temor subyacente de que el señor Alex Saab pueda, venciendo todo el proceso burocrático, llegar frente a un juez de los Estados Unidos, o que el señor Carvajal pueda hacer lo propio y se puedan confirmar aspectos como la participación a nivel de gobiernos
de muchos de estos actores en cuestiones tan delicadas como, hay que reiterar, narcotráfico, lavado de dineros, triangulación de recursos, financiamiento al terrorismo, etcétera. Importante ese detalle. Hugo, la semana pasada, el fin de semana, se celebró en México la cumbre de la CELAC. Muchos hablan de la cumbre de la impunidad por los elementos que estuvieron allí presentes en la mesa y los actores que asistieron a ese evento. Quisiera tener tu opinión sobre lo que ocurrió y si esta unión está buscando, entre otras cosas, hacer un frente a la OEA, a la Organización de Estados Americanos, que parece que fue la más bombardeada en las discusiones que se tuvieron en México. Bueno, apreciada Maybord, hay varios aspectos para resaltar de esta cumbre de la CELAC. Sin duda, uno de ellos es la tentativa de crear una institucionalidad paralela que reemplace un orden que incomoda a los regímenes, a estos sistemas autoritarios que se están imponiendo desgraciadamente cada vez más en nuestro hemisferio. Es preocupante desde la perspectiva de México. Es preocupante porque inclusive se da un mal uso de la llamada doctrina Estrada. Y es más preocupante porque vemos cómo México empieza a transitar la misma ruta que transitó Venezuela, la misma ruta que transitó Bolivia, la misma ruta que desgraciadamente parece haber iniciado Chile, que es el abandono de los preceptos de la democracia liberal, el uso de técnicas de guerra asimétrica y de la hibridación de procesos de política con procesos del mundo de lo ilícito. Algunos aspectos que vale la pena puntualizar. La cuestión de la orden de detención de Nicolás Maduro Moros y la manera en la cual la misma no fue ejecutada por México. La mayor parte de la gente piensa que Interpol es esta agencia omnipresente dotada de capacidades coercitivas que muchas veces la media nos vende. Y la verdad es que Interpol es en realidad una agencia de coordinación, de compartimiento, de compartimentalización, de coordinación, de información que no tiene facultades ejecutivas. La facultad ejecutiva le corresponde al Estado miembro. Vale decir que solo las autoridades mexicanas tenían la capacidad de hacer cumplir ese requerimiento. Sin embargo, aquí hay que resaltar algunos aspectos a donde las preguntas van mucho más hacia López Obrador y la manera como se está conduciendo él y su partido con relación a su relación bilateral con los Estados Unidos, que más allá de cualquier otra consideración es su mayor y más importante socio comercial, genera la mayor cantidad de ingresos importantísimos para la situación socioeconómica de México y sobre todas las cosas es un vecino en una condición que no se puede cambiar. ¿Por qué menciono esto? Porque, como ejemplo, es muy peligroso para México el entrar en una situación a donde se invita a Maduro, a sabiendas de esta situación, se decide no acatar el tema de la cuestión del red flag de Interpol, pero se olvida de que México tiene, a partir de los elementos que se generaron después de los ataques del 11 de septiembre, convenios de cooperación bilateral en el marco de la lucha contra el terrorismo. Y el señor Nicolás Maduro Moros no solamente está acusado por conspiración y cargos de narcotráfico, sino también en cargos de financiamiento y facilitación de recursos para el terrorismo. Entonces, hay que ver hasta dónde esta jugada no le va a pasar después una factura a López Obrador o a Marcelo Ebrard, porque han en la práctica, sin apasionamientos, facilitado el desplazamiento de un elemento que no solamente está requerido por la justicia norteamericana por delitos financieros, sino también por delitos involucrados en la Ley de Seguridad Nacional de este país. Otro aspecto que vale la pena considerar y que llama a la extrañeza es la tosudez del gobierno de México de colocar en riesgo intereses vitales del Estado mexicano merced a afinidades que, si son de naturaleza ideológica,
pueden costarle muy caro, hay que reiterar, al Estado y al pueblo mexicano. Un ejemplo. Insiste Andrés Manuel López Obrador en participar de un esquema de trata y tráfico de personas que se da, por ejemplo, a través de las llamadas brigadas médicas cubanas. Hace escasas horas, el senador Bob Menéndez, demócrata él, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, ha publicado una carta muy dura, muy firme, a donde exhorta al Departamento de Estado y a la Administración a colaborar para persuadir a México y a otros estados a que cesen en la facilitación y participación de estos países, sobre todo México, con relación a la trata y tráfico de personas que desarrolla el gobierno cubano. ¿Por qué es esto importante, querida Maybot? Porque México tiene, junto con los Estados Unidos y Canadá, un tratado de libre comercio, el USMCA. En su artículo 23 señala literalmente que está prohibido por cualquiera de las partes, para cualquiera de las partes de este tratado, tolerar la existencia de la trata y tráfico de personas. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Olvidemos por un instante la cuestión política, las simpatías, lo que fuere. Primero, México tiene 330 billones de dólares anuales en su intercambio comercial con los Estados Unidos. ¿Valdrá la pena que México coloque en riesgo este volumen que significa el 79% de su balanza comercial efectiva para que la administración de López Obrador envíe entre 50 y 60 millones de dólares a La Habana? Este es el tipo de interrogantes que estas decisiones extrañas pueden costarle a México. Primero, la salida de México, que siempre ha sido un factor creíble en el escenario internacional, como un espacio neutral. Nadie se cree hoy, después de haber visto lo que sucedió en la CELAC, que México es un espacio neutral. Nadie puede creer hoy que la situación de Venezuela se puede resolver porque México es un actor creíble para mediar en una situación como la que se da en tu país de origen. Nadie puede creer hoy día ya que México pueda ser, no me refiero al país, me refiero al gobierno mexicano, una contraparte confiable cuando tienes una crisis de migrantes otra vez en la frontera sur de los Estados Unidos y donde gente asociada a la fundación de la cual yo soy director de investigación nos ha reportado que existen personas en Del Río que estaban hace menos de 10 días en Port-au-Prince. Para quienes como tú, que has estado en el lugar, que has visto las condiciones in situ, para quienes investigamos este tipo de fenómenos, entender que un ser humano pueda transitar en un periodo de entre una semana a 10 días desde Haití hasta la frontera misma entre México y los Estados Unidos es casi imposible. Los tiempos que se requieren para una persona que pueda cruzar a través de Panamá, de Belice, de Guatemala, atravesar México, sufriendo todo lo que sufren los migrantes en las manos de las cadenas y de las organizaciones del tráfico y trata de personas, en un periodo tan corto es casi imposible, a menos que se estén dando niveles de facilitación, de organización y de coordinación que tengan una participación desde el punto de vista del Estado. Y entonces volvemos a este conjunto de interrogantes que se plantean a partir de la CELAC, a partir de la tentativa de fragilizar instituciones creíbles porque incomoda su nivel de fiscalización, que se permita atacar directamente a los Estados Unidos o que incurra en cuestiones sancionadas por tratados que son vitales para los intereses económicos de un país como México, son realmente, por lo menos, llamativos, cuando no desconcertantes. Muy amenazantes. Hemos estado observando las informaciones que se han venido publicando a través de Fox y de muy escasos medios en el ámbito conservador aquí en Estados Unidos. Y no sé si las has visto, pero es muy preocupante lo que está pasando en la frontera sur, ahora que lo traes a colación, porque son
más de 15.000 personas. Nadie sabe exactamente la cifra porque no se ha dado a conocer a través de los organismos oficiales, pero sí hemos visto lo que está pasando. Escuchamos también las declaraciones del gobernador Abbott en Texas, donde señala que ha tenido que utilizar fondos de más de 3.000 millones para atender esa crisis humanitaria que no está siendo controlada por el gobierno federal. Pero no nos vamos a desviar del tema. Quiero que nos vayamos a otro aspecto que es muy importante, porque se trata de una crisis que involucra a un socio importante de los Estados Unidos como lo es Francia, a raíz de lo que se ha llamado la famosa crisis de los submarinos nucleares, donde Francia ha llamado, y de hace mucho tiempo que no lo hacía, embajadores tanto en Estados Unidos como en Australia. Hay unas decisiones que ha tomado el gobierno de Macron, que en el marco de la estrategia y derecho de francés se habla de una decisión excepcional y de una gravedad excepcional entre Francia, Estados Unidos y Australia. Entonces, quisiera que nos explicaras a la audiencia más o menos cómo tú observas esta crisis y si en toda medida estamos hablando de que hubo otra vez, al igual que en el caso de Afganistán, alguna estrategia o alguna decisión mal tomada con relación a un socio fundamental para Estados Unidos como lo es Francia. Bueno, apreciada Maybor, creo que, en mi opinión nuevamente, esto refleja esta condición del tamaño de los Estados Unidos y cómo a veces las decisiones que parecen demorarse cuando son tomadas, eh, definitivamente ocasionan reacciones que casi son equivalentes a sismos, ¿no? La cuestión de la crisis de los submarinos, que es como se está denominando hoy día a través de la media y que involucra a Francia, un aliado fundamental de los Estados Unidos dentro del marco no solamente de la OTAN, sino de operaciones globales en la lucha contra el terrorismo y el crimen transnacional organizado, vienen a tona merced a un proceso que está avanzando y es el reto que China ha planteado a partir de su propósito plasmado en trabajos como el de los coroneles Yang Sansu y Kuo Lian, de retar la hegemonía de los Estados Unidos para convertirse en el poder principal a escala global. Estoy citando trabajos de geopolítica y de teoría política chinos. En ese propósito, China ha construido una marina de aguas azules, vale decir, una fuerza militar de capacidad de proyección de poder global, y tiene hoy día mayor cantidad de unidades navales que los Estados Unidos. Esto no quiere decir que sea más poderosa, estamos hablando solamente de la cuestión del número. Pero este reto ha, sin duda, roto el equilibrio de las capacidades militares con las consecuencias geopolíticas que eso acarrea en el área del espacio denominado Indo-Pacífico. Australia no es el único firmante de estos acuerdos. Está también Corea del Sur y en cierta medida, durante la administración Trump, se intentó un acercamiento con la India, siempre guardando los equilibrios con un Pakistán que también es un aliado necesario para los Estados Unidos por lo que sucede en el espacio euroasiático y que va a ganar mucha más preponderancia nuevamente debido a la retirada de Afganistán. ¿Qué pasa con los submarinos? La Marina de Guerra china, entre otros factores, ha incrementado considerablemente su capacidad de despliegue de submarinos nucleares equipados con misiles balísticos de alcance intercontinental. Esta situación es complicada. Además, se lanza una serie de vectores que incluye el equipamiento de otros medios de la Marina china, incluyendo también submarinos, no solamente de propulsión nuclear, sino de propulsión de otros medios, de misiles de crucero. Entonces, Australia, que es un aliado confiable, tenía este contrato con Francia para la construcción de medios navales, en este caso submarinos, de propulsión convencional, que de golpe
no son suficientes en sus capacidades, en su despliegue y en los medios que pueden utilizar para contrarrestar la amenaza china. Hay que recordar que en esto no está solamente los Estados Unidos, el acuerdo también involucra al Reino Unido. Entonces, hay un conflicto desde el punto de vista de una Francia que pierde, de acuerdo a diversas fuentes, entre 30 y 40 billones de dólares en el contrato de la construcción de estos submarinos. Pero también cuando uno empieza a escuchar a los australianos, se empieza a dar cuenta que no fue una decisión que tomó la administración de Joe Biden hace nada más unos cuantos días. Venía de un proceso de decantación a donde se habían discutido varios aspectos. Te doy algunos elementos. Francia tiene un contrato no similar porque es mucho menos significativo en las cifras, pero importante, con la Marina de Guerra del Brasil, a donde por primera vez el Brasil, que sí tiene capacidades nucleares propias, Australia no las tiene, Australia tiene por ley federal prohibido el desarrollo de la energía nuclear en el territorio australiano, Brasil tiene capacidades nucleares y acudió a Francia para pedirle que se modifique el diseño de submarinos de la clase Scorpene para que el Brasil lance su primer submarino de propulsión y capacidades nucleares. Si esto llevará a futuro a que la Marina brasilera desarrolle capacidades y proyecte poder más allá de la zona económica exclusiva, es materia de especulación. Pero el programa ya nació con esas características. El programa que tenía Australia con Francia no las tenía, y de acuerdo a las informaciones que se han ido haciendo públicas en Australia, estas discusiones ya venían hace más de un año desarrollándose y los franceses habían manifestado de que no les era posible entrar en un marco de transferencia en las condiciones que los australianos pedían. El acuerdo que hoy envuelve la transferencia de tecnología, pero también un muy rápido proceso de entrenamiento y adaptación, porque se va a dar una situación inédita, que un país que no tiene capacidades nucleares, que tiene prohibido el despliegue de la tecnología en su territorio, tenga a su marina de guerra equipada con submarinos de capacidad nuclear. Entonces, en esta complejidad hay el tema de que Estados Unidos y sus aliados están intentando responder a la amenaza china. No te sorprenda, Maybord, porque ya viene en un proceso de modificación, inclusive a nivel constitucional de Japón, que ha cambiado la manera en la cual su marco legal le impedía el despliegue de medios militares más allá de sus fronteras. Recordarás que sus fuerzas militares se denominan Fuerzas de Autodefensa del Japón, que a través de este desarrollo permitió la construcción de dos unidades navales, los, entre comillas, cruceros antisubmarinos de la clase Izumo, en realidad dos portaaviones, hoy día con la adquisición de los japoneses de los cazas de fabricación norteamericana F-35 Lightning, van a tener por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial medios navales ofensivos de estas capacidades. Y no me extrañaría porque Japón sí tiene tecnología nuclear propia, recordemos el ejemplo que acabo de darte sobre el Brasil, que Japón también pudiera dar ese salto en función de que necesita capacidades que le permitan contener esta agresiva política de proyección de poder que China ha desarrollado. Esto ha creado una crisis profunda. Francia, tú recordarás, tú tienes una relación muy grande con Francia y los franceses, tiene componentes que pueden llevarnos en la historia hacia atrás al momento en que de Gaulle decidió abandonar a la OTAN o cuando a partir de la posición política del gaullismo Francia adoptó su doctrina de seguridad nacional que, y me disculpo por la mala pronunciación de mi francés, se denomina Défense tout azimut, o sea, Francia tiene que tener la capacidad de defenderse de adversarios hacia cualquier punto del espectro cardinal y por lo tanto debe desarrollar sus capacidades sin confiar jamás en sus capacidades esenciales en un proveedor o en una contraparte exterior a Francia. Entonces, esta crisis que puede tener ciertas derivaciones, que puede colaborar
en función a una política que tiene otro adversario de los Estados Unidos, que es Rusia, que está buscando cualquier resquebrajamiento de la Alianza Atlántica, que recientemente ha desplegado nuevamente, apenas un par de días atrás, 2 bombarderos con capacidad nuclear y los hizo orbitar muy cerca del enclave de Kaliningrado, obligando por primera vez desde la implementación del destacamento de policía aérea en Šiauliai, en Lituania, a que despeguen cazas de Finlandia, de Suecia, de Italia, que estaban desplegados en Lituania, y norteamericanos para intentar monitorear este despliegue en el flanco norte de la OTAN. Entonces, creo que todo esto se encaja en la movida estratégica que, una vez más, fíjate cómo vamos otra vez en un aparente círculo perfecto, a la debilidad manifiesta que perciben los adversarios de Estados Unidos a raíz del fenómeno de Afganistán. Y pareciera que no es solamente una percepción para ellos, para los enemigos, porque ahora se está hablando, Hugo, de una especie de posible debilitamiento de la economía china a raíz del escándalo de Evergrande. Y bueno, se está observando qué puede hacer el régimen del Partido Comunista Chino para salvarse de lo que supuestamente está a punto de ocurrir. No sé si tienes alguna información sobre este punto en particular, porque ocupa todos los titulares de la prensa y hay mucha gente preocupada porque había invertido en China, que se había ofrecido como un mercado seguro para los inversionistas, y hoy en día pues pareciera que eso no es tan verdad como el Partido Comunista lo había hecho saber. Apreciada Maybord, yo creo que en América Latina, en general, nos movemos muchísimo en el marco de la pasión, más que en el de razonamiento. Y mucha gente quiere creer por razones casi afectivas, ideológicas o de formación, de que la caída del imperio norteamericano es inminente y que la China desplazará. Hay gente que se olvida que estas teorías ya se plasmaron durante la Guerra Fría con la Unión Soviética. En algún momento Japón se apuntó como la potencia que reemplazaría a los Estados Unidos, y China, debido a su tamaño, me refiero a su factor demográfico y económico, ha sido el más reciente candidato. Hay un problema fundamental de la economía, y acá hay un libro de un señor que se llama Adam Smith que lo explica de manera fantástica. La riqueza de las naciones tiene como elemento fundamental la generación de una capacidad de demanda interna. Y China, con todo su poderío, no tiene ese elemento. La demanda que alimenta el ciclo económico chino es fundamentalmente externo. El mayor cliente de la capacidad de producción, de manufactura, del agro, de su marco tecnológico, son los Estados Unidos. Y sus clientes que vienen a continuación son compañías relacionadas con los Estados Unidos. Entonces, cuando se da una crisis como la que se está hoy día aparentemente gestando por el fenómeno Evergrande, se vuelve a poner en evidencia la fragilidad de una estructura que no ha permitido el desarrollo de las fuerzas del mercado, que sufre severa interferencia de un partido comunista que hoy, y esto no lo estamos diciendo ni tú ni yo, está en el New York Times, está en Le Monde Diplomatique, empieza a dar pasos hacia atrás y de golpe se empieza a comparar a Xi Jinping ya no a los grandes reformistas, ya no se lo compara con Deng Xiaoping, se lo está comparando con Mao. Se está hablando con preocupación ya no del endurecimiento de la cuestión del control político y de la violación de los derechos humanos, sino de la restricción de libertades económicas y del ciclo de mercado. Entonces, cuando hablamos de esto y vemos algo como lo que se está gestando con el tema de Evergrande, hay que preguntarse cuán firmes son las bases de una economía que, reitero, no tiene una capacidad de demanda interna, de generación propia de su ciclo económico. Si esto, y aquí hay que tener mucho cuidado porque otra vez no hay que caer
en lo que estamos criticando, que es en las teorías o las profecías que se autocumplen. ¿Podrá generar un proceso de debilidad a la China que la pueda llevar a un proceso de reformas? No lo sé. Lo que sí es posible es que generalmente, y se ha dado en autoritarismos de extrema izquierda y de extrema derecha, es que cuando crisis internas se generan, estos regímenes caen muchas veces en la tentación de la generación de crisis y la búsqueda de enemigos externos para poder sortear estas transiciones. Excelente tu planteamiento, Hugo. Quiero darte las gracias por habernos acompañado hoy en Sin Filtros. Le has dado a la audiencia elementos para la reflexión y el entendimiento de las crisis que se están viviendo en diversos ángulos. Muchísimas gracias de verdad, Hugo. Maybord, es siempre un placer y estamos a tu orden. Bueno, y queremos darle las gracias a todas aquellas personas que desde varios países nos han acompañado a esta conversación con el experto en seguridad nacional y global, Hugo Achá. Muchísimas gracias a los moderadores de los comentarios del día de hoy. Muchísimas gracias de verdad. Sé que es un trabajo a veces algo, especialmente cuando hablamos de algunos puntos muy específicos que hoy afortunadamente no se dieron. Así que mil gracias, Migdalia Chirinos, Tamaris López, Nesta y Lontán. Nos vemos en nuestra próxima emisión de Sin Filtros. Hugo, feliz noche. Igualmente.